Voy a suplicar, hermanos, que abran sus Biblias a Primera de Corintios, el capítulo 9. Estamos regresando a nuestra exposición a Primera de Corintios, el capítulo 9. Estamos en una serie en Primera de Corintios y vamos, hermanos, a observar lo que el apóstol tiene que enseñarnos en esta preciosa porción de la Escritura. Y, hermanos, es importante que entendamos que la Escritura ha sido escrita por libros, son libros los que tenemos y es a través de capítulo por capítulo, es a través de secciones por secciones. Hay momentos, versos que queremos nosotros exponernos a la palabra y poder crecer en ellos. Y creo que el capítulo de Primera de Corintios 9, todo el capítulo tiene que ver con el ministerio y tiene que ver con aquellos hombres que de alguna manera persiguen el ministerio, están en el ministerio. Y hermanos, mi pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia tratando con el ministerio? ¿Por qué no tratar un libro aparte que no sea necesariamente eclesiástico, sino que sea solamente para tratar con asuntos pastorales? Y la respuesta, hermanos, es que el ministerio pastoral concierne a la iglesia del Señor. Todos y cada uno de nosotros como iglesia debemos de tener un criterio, debemos de tener entendimiento, debemos nosotros de crecer en el conocimiento de Dios para saber cómo relacionarnos con los ministros que están a nuestro alrededor, con los hombres que están ministrando nuestras almas de semana a semana. Y creo que el apóstol Pablo hace precisamente eso en Primera de Corintios capítulo 9. Nos da básicamente un vistazo de lo que debería de ser un ministro genuino, auténtico de Jesucristo. Y vamos a observar que en esta porción de la Escritura hay palabras claves como por ejemplo derecho. La palabra derecho se repite en muchas ocasiones, como la vamos a ver en unos momentos. La palabra libertad es otra palabra muy importante. Y hermanos, esto no es solamente vocabulario, no es glosario solamente, estos son conceptos increíblemente importantes que nosotros como creyentes debemos de manejar. El concepto de derecho, el concepto de libertad, cómo nosotros ponemos esos dos conceptos y tratamos con ellos y los balanceamos en una manera apropiada para traer el honor y la gloria de vida a nuestro nombre. Ahora, hermanos, estoy utilizando esas palabras, Pablo utiliza esas palabras como la vamos a observar en unos momentos, pero usted se da cuenta que el concepto de derecho, el concepto de libertad está engranado en nuestra cultura hoy en día. La cultura, los valores americanos básicamente aceptan, promueven, fomentan el concepto, por ejemplo, de libertad. Ese es uno de los valores de los americanos. Nosotros de alguna manera, nuestra cultura nos enseña a mantener ese valor de la libertad. Este es uno de los derechos, se le llaman los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, the right to life, liberty and the pursuit of happiness. Nosotros hablamos de esas cosas. Nosotros hablamos no solamente de un punto de vista, digamos, académico, pero también de un punto de vista cultural. Esta es casi una palabra sagrada para los estadounidenses. Es básicamente, dame libertad o muero. Al fin y al cabo, los Estados Unidos se le llama la tierra de los libres, the land of the free. Ahora, el problema es que la cultura también define lo que es la libertad. No solamente abraza el concepto de libertad, pero define, la cultura americana define lo que es libertad y este concepto se define en base al poder de hacer lo que nosotros queremos. No hay limitantes. Yo puedo hacer lo que se me antoja, lo que a mí me dé la gana y entonces no hay limitación. Ahora, la idea básicamente está en aquel adagio en inglés que dice do your own thing. Haz lo que te plazca, lo que desees. Y hermanos, esto está documentado desde el principio de nuestra nación. Esto está documentado, por ejemplo, el gobernador de Virginia, Patrick Henry, se le adjudican las palabras, por ejemplo, dame la libertad o dame la muerte. Dos cosas.
y no hay nothing in between, nada entre medio. Esta es una frase de un discurso que él pronunció en la segunda convención de Virginia el 23 de marzo de 1775. Él argumentó básicamente que la guerra en contra de Gran Bretaña era inevitable y que se debía de formar una milicia para defender las libertades de los estadounidenses. Para el americano, lo contrario de libertad es esclavitud, subyugación, es dominio. Y hermanos, este pasaje que vamos a tratar el día de hoy trata acerca del derecho y trata acerca de la libertad, pero trata el tema no de un punto de vista político, histórico, cultural, sino de un punto de vista bíblico. Aquí estamos abriendo el libro de Dios. Y hermanos, el problema es que Dios no solamente nos salva, venimos a ser cristianos, y entonces esto de la libertad, esto del derecho no desaparece. Y intentos hemos observado nosotros, creyentes, tratando la manera de meter el concepto de derecho dentro de los valores cristianos. Y entonces creamos nosotros una mezcolanza entre la cultura y el cristianismo. Y en momentos, hermanos, no podemos reconciliar los derechos nuestros con los nuevos valores cristianos. Leemos, por ejemplo, en las Escrituras acerca del señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo milita en contra de mis derechos, hacer lo que a mí me dé la gana, lo que yo desee. Yo soy libre de hacer lo que se me antoja. El señorío de Cristo básicamente es una idea muy, pero muy, muy increíblemente, extremadamente, intolerablemente foránea para nosotros como americanos. Y a pesar de eso, este pasaje en 1 Corintios capítulo 9 milita en contra de esa postura cultural la cual nosotros respiramos, izquierda y derecha. Nosotros estamos respirando esa cultura, esos valores. Nuestros derechos los defendemos a toda costa. Y los cristianos verdaderos no pueden servir a Cristo y participar en esas libertades ficticias culturales que vemos a nuestro alrededor. Necesitamos nosotros de alguna manera tratar con ese concepto, especialmente aquellos que están considerando el ministerio. Los que están considerando el ministerio no pueden vivir solamente en base a sus valores, o en base a sus derechos, o en base a sus libertades. Este pasaje, capítulo 9, en ese pasaje el apóstol Pablo describe su ministerio no solamente en términos de derecho. Usted se va a dar cuenta, se usa la palabra derecho. Pero no solamente está hablando de derecho, y está hablando de libertades. Sobre todas las cosas el apóstol Pablo está hablando de sacrificio. La palabra sacrificio no es una palabra en nuestra cultura muy bienvenida. Hablamos de derecho y hablamos de libertades, pero no de sacrificio, al punto de sacrificar aún nuestros propios valores y nuestros propios derechos por algo más grande. Algo más grande simplemente no existe. Pero Pablo está dispuesto a renunciar a sus propios derechos, a sus propias libertades apostólicas, con el fin de amar más y alcanzar más y ser más efectivos para el ministerio que tiene él por delante. Creo que sin el principio que nosotros entendemos en este pasaje, sin ese principio, nadie, ninguno de nosotros podemos sobrevivir el ministerio en una manera efectiva. Y es en base a este pasaje que nosotros vamos a ver básicamente una proposición muy interesante a lo que significa básicamente un verdadero ministro de Jesucristo. Vamos a observar 4 verdades importantes en este capítulo completo, 27 versículos. No vamos a ver las 4 verdades el día de hoy, pero vamos a capitalizar en la primera. Y entonces vamos a tratar de introducir la segunda. Pero es importante que nosotros primeramente leamos el texto y que aprendamos del texto. Este texto que deseamos obedecer, que deseamos honrar delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, si usted es ministro de Jesucristo, esto es un espejo para usted. Si usted está contemplando el ministerio, esto es algo que usted necesita de alguna manera
tratar delante de Dios. Si usted es miembro de la iglesia, esto le ayuda a usted a entender la responsabilidad que usted tiene para con el ministro, los ministros que están a su alrededor. Mire lo que hace el apóstol Pablo. Este es 1 Corintios capítulo 9, el versículo 1 al 27. Voy a leerlo todo y vamos a comenzar con el primer punto o los primeros 14 versículos bíblicos. Dice la palabra: no soy apóstol, no soy libre. Si usted lee en la versión original del griego, esas dos preguntas están invertidas. Lo primero que comienza es: no soy libre, y yo creo que tiene una razón increíble. La Reina Valera lo traduce comenzando con el apostolado, que básicamente es lo que se está cuestionando al apóstol Pablo, pero yo creo que la versión en el original yo creo que es mucho, pero mucho más efectiva en el sentido de considerar el todo, especialmente el capítulo 8. Pero el apóstol dice: no soy apóstol. ¿Y cuál es la respuesta? Sí. ¿No soy libre? ¿Y cuál es la respuesta? Sí. ¿No he visto a Jesús, dice, a Jesús el Señor nuestro? ¿Y cuál es la respuesta? Sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Cuál es la respuesta? Sí. O sea que hay 4 preguntas de retóricas que se está esperando una respuesta positiva. Y esto lo hace el apóstol Pablo a través de todo este capítulo. Mire lo que dice la Escritura. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, hay una acusación de por medio. Esta es mi defensa. 2 puntos, y el apóstol comienza a defender. Le toma todo un capítulo para hacer una defensa apostólica de un derecho que quieren arrebatarle, pero el apóstol Pablo no lo suelta. Él argumenta para beneficio de la iglesia del Señor y dice la Escritura: esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho? Aquí viene la palabra, derecho. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? El concepto de derecho está ahí. Pero vea usted lo que hace Pablo con el derecho. Más adelante él cristaliza ese concepto de derecho. El derecho está ahí y vamos a tratar con ese derecho ministerial. Está mencionando no solamente al apóstol Pablo, pero usted se da cuenta que está mencionando a Bernabé, que no es apóstol, pero lo está abrazando en ese concepto. El asunto no se limita al apostolado, sino abraza el concepto ministerial, incluyendo a Bernabé. O solo yo y Bernabé, que no es apóstol, no tenemos derecho de no trabajar. Versículo 7 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién? Nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién? Nadie. ¿Digo esto solo como hombre? O sea, Pablo dice, ¿es este solamente un argumento humano lógico? ¿No dice esto también la ley? O sea que no es solamente lógico el argumento, pero es bíblico. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, 2 puntos: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y mire la conclusión de Pablo: pues por nosotros se escribió,
No es que a Dios no le importen los bueyes, pero le importa más la gente. Lo está escribiendo no por los bueyes. Ahora, los salmos nos hablan, la ley nos habla acerca del cuidado del animal y de las aves y de la creación. Pero dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Es gran cosa? ¿Qué es lo más importante? ¿Lo terrenal, lo material o lo espiritual? La pregunta sugiere esa realidad. Dice el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. ¿Qué hace Pablo con el derecho? Él está diciendo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esta es su gloria, este es lo mayor, no el sostén económico. Él está dispuesto a tratar, a suspender ese derecho apostólico, ministerial, por algo mayor. Y él dice, no quiero poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Regresa a la misma realidad. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Él no quiere poner ningún estorbo al Evangelio de Jesucristo. El deseo es ganar a mayor número. Dice el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera, con tal intensidad, que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, muchísimas gracias te doy, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva. Tu palabra, Señor, es rica y suficiente para sobreedificarnos. Yo quiero agradecerte, Señor, por la preciosidad, Señor, de este capítulo 9. Porque como ministros, este es nuestro espejo. En él nos vemos. En él vemos nuestros derechos. Pero vemos una libertad para renunciar aún a esos derechos. En este capítulo vemos motivos y vemos también una intensidad, una manera de hacer el ministerio. Yo te agradezco, Señor, por esta porción bíblica tan instrumental, no solamente para los ministros de Jesucristo, aquellos que están aún aspirando el ministerio, pero para la iglesia del Señor. Qué tan importante tener un concepto bíblico de cómo debemos de relacionarnos con los ministros del Evangelio. Yo te agradezco, te bendigo por esta porción bíblica. Bendícela, Señor, en nuestros corazones. Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Hermanos, en esta porción que acabamos de leer, vamos a tratar básicamente 4 aspectos que el apóstol Pablo de alguna manera trata en el capítulo completo, 27 versículos. Vamos a ver el derecho ministerial que él establece en los primeros 14 versículos. Dentro de esos 14 versículos, en el versículo 12, él habla acerca de la libertad para renunciar al derecho ministerial. Número 3, vamos a ver el motivo que le impulsa a él a renunciar a su derecho ministerial. Hay un motivo que está atrás de lo que él está explicando de su derecho y de su libertad. Y vamos a observar también la intensidad con que él hace la obra del ministerio, que le produce a él esa efectividad. Hay un método, hay una manera. Y a la luz del capítulo 9 vamos a tratar, hermanos, con esa realidad. Y hermanos, por asunto de tiempo vamos a limitar nuestro enfoque del día de hoy en esa porción que usted ve allí. Vamos a observar ese derecho a remunerar económicamente al ministro. Él está básicamente elaborando esa realidad y entonces él presenta 5 razones. Hay 5 razones que el ministro tiene derecho de parte de una congregación para recibir ese apoyo financiero. Hay 5 razones. Y si usted lee el pasaje con detenimiento, podemos nosotros básicamente condensar 5 razones. Él argumenta y él dice, el derecho ministerial descansa en estas 5 razones. El primero de ellos, si usted se da cuenta, tiene que ver con ese aspecto ministerial dentro de la iglesia del Señor. En el caso del apóstol Pablo, él tiene que ver con el aspecto apostolar, tiene que ver con la realidad de que él es apóstol. Y veamos el primer aspecto. El primer aspecto tiene que ver con esa realidad que él reconoce, que la remuneración para el ministro es para aquellos que están dentro de la iglesia del Señor. En el caso del apóstol Pablo, él es apóstol. Él dice, no soy apóstol. Él dice, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros, iglesia en Corintio, ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Si usted se da cuenta, él está argumentando y él está argumentando alrededor de la posición del apostolado. Es cierto que los que le acusan cuestionan su posición eclesiástica
¿Están cuestionando el apostolado del apóstol Pablo? Están cuestionando no solamente el apostolado, que más adelante en la segunda carta, en el capítulo 10 al 13, él argumenta y desarrolla argumentos convincentes para que nosotros aceptemos el apostolado del apóstol Pablo. Pero es interesante, usted observa, por ejemplo, él está reconociendo, él está diciendo, no soy yo apóstol, comienza diciendo, y la afirmación está en la pregunta, porque es una pregunta que está pidiendo una respuesta, y la respuesta no es negativa, la respuesta es positiva. Los hermanos en Corintios saben la posición del apóstol Pablo. Ahora, es cierto que la oficina del apostolado no está en vigencia ya más. Hoy en nuestros días no existe tal cosa como el apostolado, pero si usted se da cuenta, el apóstol no está hablando solamente del apostolado. Mencioné hace unos momentos a Bernabé. Bernabé no es apóstol, pero lo cubre en la misma argumentación. Lo cubre en una argumentación al punto que no hablamos solamente del apostolado, pero hablamos del ministerio en general. El ministerio en general. Y usted va a observar los argumentos que el apóstol Pablo desarrolla, no solamente para describir el apostolado, pero cualquier oficina dentro del ministerio eclesiástico. Pablo establece principios que deben gobernar no solamente el apostolado, la oficina del apóstol, pero cualquier otra posición dentro de la iglesia de Dios, incluyendo en este caso ancianos, Bernabé misionero, por ejemplo. Y el pasaje básicamente dice directamente, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesucristo, dice nuestro Señor, no sois vosotros, dice mi obra en el Señor. O sea que el primer versículo registra esas 4 preguntas de retóricas que la respuesta demandan básicamente algo positivo. El propósito de estas 4 preguntas es establecer el derecho que él tiene como apóstol. Ahora, usted se da cuenta que la Reina Valera, la primera pregunta es sobre el apostolado. Sin embargo, en el original griego, la primera pregunta tiene que ver con la libertad. Otras versiones, por ejemplo, modernas, respetan ese orden sobre la libertad en lugar del apostolado y lo hacen respetando que el capítulo previo, básicamente el apóstol Pablo está hablando de la libertad que como creyentes en general, todos como creyentes, no solamente los que están en el ministerio, pero el capítulo 8 del apóstol Pablo está hablando de un principio importante, y el principio tiene que ver con la libertad que va más allá de mi propio derecho. Yo debo de estar supuesto como hijo de Dios a buscar el beneficio de mi hermano antes que mi propio derecho. El argumento del apóstol Pablo en el capítulo 8 tiene que ver, Dios no murió por nuestros derechos, murió por individuos. Lo más importante para nosotros no debería de ser el derecho que nosotros pudiéramos tener, sino el beneficio de mi hermano. Y entonces el apóstol Pablo toma ese argumento y él lo aplica, y lo aplica a él mismo. Él lo aplica en relación, a su propio apostolado. Y él dice, por ejemplo, no soy libre, o sea, el principio de la libertad del creyente, él lo trae al principio del argumento del capítulo 9, y entonces él argumenta, no solamente yo soy libre, dice yo soy apóstol. La oficina del apostolado en el Nuevo Testamento tiene un peso muy importante, y como ende las libertades de un apóstol suponen un apóstol, hay más libertades. Y en sus cartas constantemente Pablo denomina su ministerio como apóstol de Jesucristo. Una de las frases pero muy célebres es Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue la voluntad del apóstol Pablo que lo hizo estar en esa posición. Es más, dice la Escritura que él militaba en contra de la iglesia y todo lo que representara la iglesia. Pero él vino a ser apóstol no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y él argumenta y él dice, no soy, dice,
libre, no soy apóstol. O sea que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra libre, no está hablando de libertinaje que nosotros encontramos en nuestra cultura hoy en día. La cultura hoy en día define la libertad y define la libertad a hacer lo que me dé la gana, lo que se me antoja, lo que me antoja, no importa lo que sea. Pablo no define su libertad. Él no es libre. La respuesta, ¿soy libre? Sí, es libre, pero ¿qué significa la libertad? Él define esa libertad en el capítulo 8, la libertad de hacer conforme a aquel que me llamó. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios ejerció no solamente ese llamado en él, pero regula también su manera de vivir. Su libertad está condicionada. Su libertad está relacionada a la realidad de que él es apóstol de Jesucristo, libre para ser conforme a la voluntad de aquel que lo llamó. Él no está abrazando un libertinaje. Su modus operandi no era en base al derecho apostólico, sino la libertad en Cristo para ser conforme a la voluntad de Dios. Él argumenta y él dice, no soy apóstol, no soy libre. Dice, no he visto a Jesús, el Señor Jesucristo, dice número 3. Dice, en 3 ocasiones, si usted se da cuenta, en 3 ocasiones nosotros tenemos documentado en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo de alguna manera vio al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 9, lo vemos nosotros en relación a su conversión. Vemos nosotros más adelante 2 visiones, capítulo 18, capítulo 22, nosotros observamos esa corroboración. Y él está diciendo, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Y la respuesta es sí. ¿Y con qué fin? Con el fin de singularizar la posición del apostolado. O sea que el apóstol Pablo no está como los otros iguales. Él tiene un llamado especial y él tiene un privilegio especial. He visto al Señor Jesucristo. Y a pesar de que Pablo no convivió con Jesús como los otros apóstoles, él pudo testificar que él tuvo un conocimiento personal con el Cristo resucitado. Él tuvo ese contacto que no todos tienen. Entonces, él está singularizando en una manera categórica su posición dentro de la iglesia del Señor. Número 4, Pablo levanta la pregunta, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, el apostolado de Pablo se podía corroborar en la obra. Cualquiera puede argumentar y decir, yo soy anciano, yo soy pastor, yo soy misionero. Nosotros conocemos, por ejemplo, de misioneros. Yo conozco misioneros que, por ejemplo, escogen ir de misiones a Francia, a Italia, a Grecia. Van, por ejemplo, de misiones y van a Hawái. Van, por ejemplo, a Cancún. O sea, y cuando usted ve la obra, ¿qué es lo que están haciendo? No, para ellos todas las mañanas es ir a la playa. En la tarde tomar el sol. Y en la noche un coco loco, ¿verdad? Algo así similar. O sea, no se puede evidenciar. Cualquiera puede decir yo soy misionero. Cualquiera puede decir yo estoy involucrado en la obra del Señor. El apóstol Pablo no solamente tiene concepto. Él dice soy apóstol, soy libre, he visto al Señor. Sí, cómo no. Pero no solamente eso, pero él concreta, número 4, dice, no sois vosotros mi obra. O sea, eso yo no lo puedo negar. El apóstol Pablo dice, esto no es solamente un concepto, esto se puede plasmar en la vida de una iglesia. El apostolado de Pablo se podía corroborar en una obra. Había una iglesia, había un postal office, había básicamente una dirección, había una iglesia. La iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, como lo relata, por ejemplo, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 18, encontramos nosotros cómo comienza esa iglesia. Y hay no solamente historia, hay personajes políticos, pero también ministeriales.
Y él dice, por ejemplo, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, el versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿hacia dónde? A Corinto. Y halló allí, dice, a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen, dice, de Roma. Eso podemos corroborarlo. Podemos nosotros corroborar que Claudio era emperador romano desde el 41 al 54 después de Cristo, que hizo un decreto en el 49 que todos los judíos salieran de Roma. Esa es historia. Esa historia podemos corroborarla no solamente de un punto de vista político, pero ministerial. Él está narrando esa historia y él dice que fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hermanos, esta historia es importante. Está hablando de una pareja. Aquí la Priscila, que más adelante yo creo que tiene una resonancia en el argumento. El apóstol Pablo utiliza de alguna manera alutivamente a ese concepto. Hay una pareja acá, vienen de Roma, eran del mismo oficio. El apóstol Pablo no tuvo ningún problema, cero problema, trabajar con sus manos. Para él no era denigrante. Es más, él está entrando en Corinto con esa realidad. Él está trabajando con sus manos. Hay otros que están a su alrededor, que están corroborando esa realidad. El apóstol Pablo no solamente discutió en la sinagoga todos los días persuadiendo a judíos y a griegos. Previo a eso, él trabajó con sus manos. Él no tenía miedo de trabajo. Y hermano, esto es importante en el ministerio, porque muchos pensamos idílicamente que en el momento en que nosotros terminamos el seminario, las puertas del mundo se van a abrir. Y entonces el oro va a llegar y la gente va a apoyarlo financieramente. Y va a tener no solamente salario, pero aseguranza médica y aseguranza de accidentes y retiro. Y usted no va a tener ningún problema, absolutamente. Aquí hay una realidad. Pablo está narrando, Lucas está narrando la historia del apóstol Pablo, su segundo viaje misionero, cuando él comenzó esa iglesia en Corinto. Y está hablando de esos detalles. Antes de discutir en la sinagoga todos los días de reposo, persuadir a los judíos, él no tenía ningún problema de trabajar con sus manos. Surgen otros dos personajes en esa historia. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, dice, de Jesucristo. Él hablaba de Jesús, que él era el Cristo. Estaba completamente, enteramente entregado a la palabra. El interés no era hacer tiendas, el interés no era el asunto que él hacía con sus manos. El interés de él era el corazón de misiones, el evangelio de Jesucristo. Usted puede leer todo el capítulo 18, pero habla, por ejemplo, de justo, un temeroso de Dios. Él dice que estaba junto, dice, en la sinagoga. Cristo, el principal de la sinagoga, creyó, dice, en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Esa es la iglesia. Pablo puede corroborar eso. Es más, Lucas lo está corroborando para nosotros. Y hermanos, nosotros podemos hablar, decir, por ejemplo, oh, yo soy cristiano, yo soy ministro, Dios me ha llamado, yo he visto visión y todo lo que le dé la gana. Prove it. Show it to me. Solamente eso. Compruébelo. ¿Dónde está ese concepto? Con estos misioneros, y yo no tengo ningún problema, yo sé que yo conozco misioneros también que están en Francia y en Hawái y que están en todos estos lindos, preciosos lugares de vacación, que son hombres genuinos. Yo no tengo problema en eso.
Pero muchos de ellos básicamente promueven una iglesia imaginaria. Es más, ellos utilizan teológicamente utilizan el concepto de la iglesia invisible. La iglesia invisible. Porque no tienen nada que probar. Cero de probar. No pueden probar. O sea, la iglesia invisible, ¿y quién puede corroborar? La iglesia. Y vienen a las iglesias, vienen a tocar la puerta para que podamos nosotros financiar a la iglesia invisible. Y yo lo que les digo es, mira, te voy a mandar un cheque invisible. Un cheque invisible. Porque eso simplemente eso no existe. Eso simplemente no sirve. Y hermanos, la siguiente generación de ministros necesita estar anclado con una realidad. Y la realidad, hermanos, que podemos hablar todo lo imaginario, conceptualizar y podemos hablar de teología y concepto. Show it to me. Pablo está diciendo, Pablo está llegando al nitty gritty. Ya está hablando de la realidad de lo que realmente define a un hombre de Dios. Dice la Escritura, por ejemplo, Lucas nos enseña y nos dice que no solamente muchos de los corintios creyeron la palabra del Señor, pero dice que se bautizaban. Dice que se detuvo allí 1 año, 6 meses. Habla, por ejemplo, de Galión, procónsul de Acaya. Habla de Sóstenes. Increíble. La historia nosotros podemos corroborarla. Una historia increíblemente preciosa. Entra a la sinagoga, hay convertidos, está Priscila y Aquila, Silas, Timoteo, Justo, Cristo. Habla acerca de un ministerio de 1 año y medio. Hubo fruto. La Escritura nos enseña en una manera categórica que dice la Escritura que él fue y dice que Galión dice ignoró el caso legal que traían los judíos en contra de Pablo. Fue puesto en libertad y posteriormente continúa su segundo viaje misionero y lleva consigo a Priscila y Aquila. Llegan a Éfeso y poco después terminan en Jerusalén. O sea que un llamado ministerial es evidente en la vida de gente, una iglesia local. Es más, el apóstol Pablo en el versículo 2, él dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello, dice, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo establece la realidad que el apóstol básicamente tiene un sello en la iglesia de Corintio, el sello del apostolado. Los comentaristas hablan, por ejemplo, que en la antigüedad los sellos se usaban entre los contemporáneos para sellar mercancía. Las cartas se sellaban con un sello. Había una carta sellada, entonces eso indicaba autenticidad. Y lo que había básicamente adentro de esa carta, de esa caja, era básicamente un contenido no alterado. El sello era la representación oficial de la autoridad de quien enviaba esa mercancía, esa carta. Lo que estaba bajo el sello estaba la garantía que eso era genuino. La iglesia de Corintio era el sello viviente del apostolado del apóstol Pablo, la prueba de esa autenticidad. Y dice Pablo, vosotros, dice, sois mi sello apostólico. O sea que Pablo argumenta y él dice, soy apóstol, sí, libre, sí, he visto al Señor Jesús, sí, sois vosotros mi obra. Si para otros no lo sois, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de autenticidad apostólico sois vosotros en el Señor. Ahora, hermanos, esto no significa que los hermanos en Corintio eran terminados, producto terminado. No, hay tantos problemas, y gracias a Dios, en momentos uno de los desánimos tremendos que viene a un ministro después de años es ver una iglesia que después de años no crece, no madura, pero al final del día es una iglesia de Dios.
una iglesia de Dios. Y Pablo fundó esta iglesia. Vemos nosotros evidencia de esa realidad. La iglesia no estaba terminada, pero el apóstol Pablo está argumentando básicamente. Y él dice, el sello de mi apostolado podemos nosotros corroborarlo no solamente en concepto, pero en una manera categórica. Pablo dice, esa remuneración financiera es exclusivamente para aquellos hombres que no solamente tienen un llamado de parte del Señor, pero pueden evidenciar ese llamado. ¿Cuál es el deseo del corazón? Estar involucrados en la obra del Señor. Número 2, el apóstol Pablo habla acerca de otro concepto en el versículo 3 al 7. Él reconoce que la remuneración para el ministro es una expectativa básica de la vida. En otras palabras, el que trabaje come de lo que trabaja. El que come de lo que trabaja. Dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer? Dice, ¿y beber? ¿No tenemos derecho? Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana? Dice, por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come? ¿Y quién apacienta el rebaño y no come la leche del rebaño? O sea, en cuanto a la razón, a esta razón, Pablo básicamente enlista 6 preguntas que están de alguna manera argumentando, diciendo, nosotros tenemos responsabilidad. No solamente hay un llamado y podemos verificar ese llamado, pero número 2, esa es la vida. ¿Acaso no tenemos derecho de comer o beber? Y hermanos, por ejemplo, usted escucha, pero con dolor en el corazón, hay iglesias que creen que deben de mantener pobre al pastor, que el pastor tiene de alguna manera que hacer un voto de pobreza, y entonces, tiene que ser pobre, porque si no es pobre, entonces no es ministro. El apóstol Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Estas son preguntas básicas de la vida, de necesidad. Esto tiene que ver con la necesidad básica de la vida. Y lo que yo me doy cuenta es que hay ministros que comen poquito, otros comen más. Y la realidad, hermanos, es esa. Y el apóstol Pablo dice, hey, coma poquito, coma mucho. Hey, dice, ¿no tenemos derecho nosotros de comer? O porque somos ministros de Jesucristo, estamos en una categoría que y no come, el hermano no come, no duerme, no va al baño, no, absolutamente no. El apóstol Pablo dice, no, hay una expectativa básica de la vida. Él dice, por ejemplo, número 2, no tenemos derecho de traer. Observe usted conmigo el verbo que utiliza, traer. Pariango básicamente significa guiar, es llevar consigo a alguien en el sentido de viajar con ese alguien. Dice el versículo, dice, no tenemos derecho de traer, de viajar con nosotros, con una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Hermano, en la pregunta hay implicaciones serias en el ministerio. Hermanos, por lo menos 2 podemos mencionar en este momento. Número 1, ese verbo llevar tiene que ver, conlleva la idea de viajar juntos. La costumbre, en la pregunta hay una costumbre. Los apóstoles lo hacían, los hermanos de Jesús lo hacían, Cefas lo hacía. O sea que cuando el ministro cuando Cefas iba a la obra del ministerio, los apóstoles, y la mujer de Roberto, ¿dónde está? Oh, no, ahí está. Se llama Ensa. Viajaba con él. Usted se da cuenta que la pregunta está cargada con una realidad. Ahora, es cierto, hermanos, es una realidad que cada ministro tiene etapas. Hay etapas. Por ejemplo, mi esposa no viajaba conmigo
cuando teníamos chiquitos. Simplemente no se puede. Pero se está asumiendo algo. Mientras se puede, ¿qué es lo que hace? Viene con el ministro. Yo creo que muchas de las atrocidades que ocurren, muchos de los desastres que ocurren con hombres metiéndose en inmoralidad, tiene que ver con esa realidad. Tiene que ver con esa realidad. ¿Sabe cuál era la costumbre de los apóstoles que Pablo lo está aceptando? De los hermanos de Jesús, de Cefas. Iban al campo misionero y allí iba su esposa. Ahí estaba con ella. Ahora, hermanos, podemos decir nosotros, ok, tiene niños, está bien, that's ok. ¿Y qué otro argumento podría ser? Está enferma, ok, está bien. Digamos, va a una región donde, digamos, el peligro y todo lo que quiera, ok, está bien, está bien, está bien. Podemos argumentar, está bien. Pero la costumbre está en esa pregunta. Eso significa que la esposa del ministro está liberada. La iglesia le ha dado la capacidad. La mujer no está trabajando. La mujer está lista para poder viajar con su marido al otro lado del mundo. Está lista para hacer la obra del ministerio. Yo no sé, hermano, yo no sé, pero muchas veces vemos nosotros una generación completamente desconectada. Esa no es la costumbre. Aunque en nuestros días, en nuestra generación, se ha forjado una mala costumbre que ahí anda el llanero solitario. Y yo creo que no deberíamos de ser llaneros solitarios. Deberíamos de buscar oportunidades. No solamente para nuestro propio bien, pero para el bien de los que están a nuestro alrededor. Esto significa que el ministro sale fuera y no solamente está pensando en el ministro. Para mí es una alegría enorme cuando iglesia, pastor, puede venir a esta conferencia, venga. Y aquí también, hermano, está una invitación para su esposa. Traiga a su esposa con usted. Yo no tengo que estar pensando en cómo voy a financiar eso. Yo no debería estar pensando en eso. Hay una iglesia que ha reconocido el derecho ministerial. Hay un derecho ministerial. Allí de por medio hay un derecho que necesitamos nosotros respetarlo. Y número dos, hermano, usted se da cuenta, el vocabulario de la pregunta, mire, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana. Dice, una hermana por mujer. Hermanos, ese es el orden bíblico. Es una hermana, es una creyente. Se asume que el matrimonio de los creyentes, especialmente de los ministros, es creyente, es una hermana. El apóstol Pablo en el capítulo 7, él ya mencionó, él dijo, por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre está para casarse con quien quiera, con tal que se haga en el Señor. Porque si va a ir con el marido al otro lado del mundo, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Hablar de fashion, hablar de vestidos, de peinados. No. Va a ir y va a hablar con las mujeres de las iglesias, con los niños, va a unirse al ministerio de la evangelización, el evangelio de Jesucristo. Número 3, el apóstol Pablo dice, o solo yo y Bernabé, dice el versículo 8, digo esto no solamente, dice como hombre, sino también dice esto, establece la ley. O sea que el apóstol Pablo está completamente persuadido. Él está completamente persuadido. Esta es la argumentación que el apóstol Pablo lleva. Él habla, por ejemplo, de Bernabé. Él habla del derecho no solamente del apóstol, pero de Bernabé. ¿Quién fue? Mire conmigo, soldado. ¿Quién planta? Él dice, por ejemplo, ¿quién apacienta? Está hablando no solamente la imagen del soldado, la imagen del agricultor, la imagen de un pastor. ¿Quién hace eso? ¿Quién fue jamás soldado en su propia expensa? Nadie. ¿Quién planta y no come de su fruto? Nadie. ¿Quién apacienta el rebaño y toma de la leche? ¿Quién? No, nadie. Se está esperando. Y esto no solamente es la realidad de la vida,
Pero esto, hermanos, es la expectativa bíblica. Esto no es solamente un argumento humano, lógico, pero esto también dice la ley. Dice, la ley de Moisés está escrito. O sea que para el apóstol Pablo, el argumento fundamental no es el elemento lógico, humano, sino que es lo que va a cerrar el argumento si está en la Biblia, si es bíblico. Y él cita Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Está citando directamente la escritura. Y él dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar. Con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza debe de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, dice, de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Jesucristo. O sea que Él está resuelto. Él está diciendo, mi argumento no es solamente humano, es un argumento bíblico. El argumento que Pablo trata básicamente no es solamente un raciocinio humano, pero es la conformidad de la ley de Dios. La lógica no se opone, ni debería tampoco de oponerse a los designios de Dios. Debería de estar mano a mano. Pero el apóstol Pablo está consciente. Es cierto que la lógica no es el último determinante, pero para el apóstol Pablo el argumento lógico está ahí. Pero él dice, esto es lo que dice la ley de Dios. Está citando un pasaje de la Escritura. Ahora Pablo está interpretando este pasaje de la Escritura como referencia no solamente a los bueyes, los animales del campo, sino el interés es la gente. Y no solamente gente, no solamente individuos, pero ministros que están haciendo la obra del Señor. El ministro debe de trabajar con esperanza de recibir del fruto. Y ese es un derecho ministerial. El versículo 11, Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que nosotros seguimos lo material. O sea, aún en el siguiente versículo Pablo dice, si otros participan de este derecho entre vosotros, cuánto más nosotros. Ahora, en cierta manera Pablo se compara con otros y al final del día no hay comparación, pues Pablo, el apóstol, Bernabé, el misionero, tiene un lugar muy especial en la iglesia de Corintio. Pablo, al final del día, es el padre espiritual de ellos. Él tiene ese sello espiritual y él está básicamente abogando por esa realidad. Número 4, el apóstol Pablo dice y él reconoce que él renuncia para el ministerio. Él está dispuesto a remuneración ministerial porque ese es el linaje que nosotros encontramos sagrado en las Escrituras. Él dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Este es un vocabulario increíblemente rico. Él está haciendo alusión al Antiguo Testamento, especialmente al sacerdocio. Los que trabajan de las cosas sagradas, el templo, los que sirven en el altar. Este es un vocabulario sacerdotal. Pablo, en otras palabras, y esto es importante, hermanos, que lo entendamos, Pablo encuentra similitud con los sacerdotes del Antiguo Testamento que pertenecían al antiguo pacto. Y entonces las similitudes con los ministros del nuevo pacto que pertenecen básicamente a una nueva economía. Pero usted se da cuenta, aquí encontramos nosotros, y en la Escritura encontramos nosotros, en momentos encontramos continuidad, pero en momentos encontramos nosotros oposición. Hay dos conceptos diferentes. Pero usted se da cuenta que en la remuneración al ministro, Pablo encuentra similitud y encuentra continuidad. Él está echando mano de la práctica sacerdotal.
Y hermanos, usted lee el Antiguo Testamento y usted ve, por ejemplo, los momentos importantes donde usted encuentra hombres sirviendo como puentes, como instrumentos de Dios para el pueblo. Usted ve, por ejemplo, el templo, usted ve el tabernáculo, los lugares santos. Usted ve constantemente este principio. Por ejemplo, en Números capítulo 18 encontramos nosotros la responsabilidad que la congregación, el pueblo de Israel tenía para con el sacerdocio, no solamente con los sacerdotes, pero con los levitas en general, que los levitas básicamente eran aquellos que ayudaban en el templo, no eran sacerdotes, pero eran los que ayudaban. En nuestra economía eran como los ancianos, los sacerdotes y los diáconos. Estaban allí ayudando, estaban allí tratando la manera de acomodar lo necesario para el tabernáculo, para el templo. Estaban allí tratando con ellos. Y entonces el capítulo 18 de Números encontramos nosotros toda esta realidad, el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas mientras ellos servían en el tabernáculo, en el templo. La responsabilidad era del pueblo de Dios. Y entonces leemos, por ejemplo, en el versículo 8, dice que dijo Jehová a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, no era solamente sacerdote. Los sacerdotes tenían que venir al sumo sacerdote y tenían los mismos sacerdotes, como vamos a leer, los mismos sacerdotes tenían que dar un diezmo para el sumo sacerdote. Pero los sacerdotes recibían un diezmo, ofrenda de la congregación, de la gente común y corriente. Y dice la Escritura, así dijo Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Y toda esta sección, hasta el versículo 32, tiene que ver con el cuidado de las ofrendas. Y dice la Escritura, por ejemplo, en el versículo 9, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. O sea que la ofrenda que el pueblo traía no era para el pueblo mismo, sino era para los sacerdotes y para los hijos de los sacerdotes. Dice para ti y para tus hijos. Dice el versículo 10, el versículo 11, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, dice, y todas las ofrendas mecidas de todos los hijos de Israel, dice, he dado a ti, a tus hijos, a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Y entonces habla directamente de aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti, las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traen a Jehová, serán tuyas. Dice la Escritura, todo lo consagrado por voto de Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrezcan a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Dice, y la carne de ellos será tuya, como el pecho, dice, de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha, será tuya. Todas las ofrendas elevadas a las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos, para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Versículo 21 dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, en virtud de su ministerio hay diezmo, hay ofrenda. Ese es el orden. Pablo está haciendo alusión a esa realidad del Antiguo Testamento. Aquí hay detalle.
Dice el versículo 24, porque los levitas, dice, he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel. Más adelante en el versículo 25 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. O sea que los sacerdotes estaban responsables de dar diezmo de los diezmos al sumo sacerdote. Esto es orden. Usted escucha, por ejemplo, atrocidades. Ministro, yo no ofrendo, yo no soy no doy diezmo. Los hermanos que den diezmo, yo no doy diezmo porque yo estoy exento. ¿De dónde usted agarró esa idea? En el Antiguo Testamento no está esa idea. En el Nuevo Testamento menos. ¿Sabe cuál era el orden? El orden no viene de la ley. El orden, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que siglos antes que se estipulara la ley del diezmo, la ofrenda, ya encontramos nosotros la práctica de venir delante de Dios, venir a Melquisedec y dar ofrenda y dar diezmo. Dice la Escritura en una manera categórica, dice, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová, hablando de los sacerdotes. Daréis vosotros diezmo que recibiereis de los hijos de Israel. Daréis de ello ofrenda. Aquí la pregunta, ¿por qué usted no quiere dar? Esa es la pregunta, ¿por qué el ministro no debería ser el primero? El primero, con gozo, públicamente, y decir con alegría la bendición del Señor, proclamar. Dice la Escritura en el versículo 31, esta es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. O sea que en otras palabras, hermanos, el sacerdocio era un regalo de Dios a Israel, porque sin el sacerdote el pueblo no podía venir delante de Dios, no podía hacer acercamiento. Y entonces en gratitud básicamente los siervos de Dios, en este caso los sacerdotes, los levitas, merecían ser cuidados por el pueblo de Dios. A diferencia, por ejemplo, de otras tribus, por ejemplo, tenían herencia. Leví no tenía herencia de la tierra prometida. La herencia de ellos era el Señor Jehová. Dice la Escritura, el Señor era su herencia. Pero tanto los sacerdotes como los levitas eran atendidos por medio de los sacrificios, las ofrendas, los diezmos que el pueblo traía al lugar de adoración. Aquí hay un principio importante que se está estableciendo, que Pablo lo está aludiendo. Pablo está hablando acerca de esa realidad en este pasaje de la Escritura. Y este principio tiene que ver con la realidad que los que sirven al Señor, a su pueblo, deben ser apoyados por bendiciones materiales de parte de su pueblo. O sea que el pueblo de Dios tiene responsabilidad. El obrero es digno de su salario, dice el Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 7. O sea que Pablo escribió, así también el Señor ha mandado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. O sea que el pueblo judío, si usted se da cuenta, no siempre obedeció a esa realidad. No siempre. Y si usted se da cuenta, en momentos de la historia nosotros encontramos ciertos episodios donde el pueblo no fue fiel. ¿Y sabe cuáles fueron las consecuencias? Leamos un pasaje de la Escritura. El libro de Nehemías, y yo creo que tengo acá el libro de Nehemías, el capítulo 13. En el capítulo 13 nosotros encontramos uno de esos episodios. Dice la Escritura, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice la Escritura, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey
para volver a Jerusalén. Entonces supe, dice Nehemías, supe del mal que había hecho Eliasib por considerar a Tobías. ¿Se acuerda usted? Sanbalat y Tobías en los primeros capítulos. Estos fueron básicamente fueron la espada que picaba constantemente los que querían reconstruir el muro de Jerusalén. Y aquí está Tobías haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió, dice, me dolió en gran manera. Arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y mire el versículo 10, mire el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Las porciones que correspondían a los levitas, los diezmos, las ofrendas, no se habían dado a los levitas. Y que los levitas y cantores, no solamente sacerdotes, levitas, cantores, los que trabajaban en el tabernáculo, en el templo, los levitas y cantores que hacían el servicio, habían, ¿qué cosa? Huido. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando en ese episodio? No había vida espiritual. No había cero vida espiritual. Habían huido. Ahora, hermanos, este es un testimonio de un momento muy, pero muy bajo en la vida del pueblo de Israel. Ellos no debían de haber huido, pero hay realidades básicas, realidades que no se pueden ignorar. El pasaje básicamente número 5 dice, así también ordenó el Señor ordenó que los que anuncien el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, el derecho ministerial, el apóstol Pablo lo establece en este pasaje bíblico. Ese derecho ministerial, él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Así que ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Este es un derecho ministerial. Los ancianos que gobiernan bien, dice la Escritura, sean tenidos por doble honor. Esa palabra honor, timé, habla de respeto, de dignidad, y en este contexto habla de honorario. La palabra honorario tiene que ver con una compensación, tiene que ver con un pago por un servicio recibido. Por eso otras versiones traducen este pasaje: los ancianos que presiden con acierto merecen doble honorario. Los presbíteros, dice esta versión, que desempeñan bien su cargo, merecen doble honorario. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente. El derecho ministerial nos enseña: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El orden es ese. Y si usted se da cuenta, ese orden del versículo 8 está atado a una ley de la siembra. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿En qué contexto? En el contexto que el que enseña la palabra, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es correcto, hermanos, que hermanos en la iglesia vengan y digan, por ejemplo, hace poco vino una hermana de Centroamérica, y me dice, pastor, yo los escucho a ustedes constantemente, quería venir a la iglesia y quería darle esta ofrenda. Eso debería de ser la norma.
Eso debería de ser la norma. La norma debería de ser, pastor, quiero invitarlo, vamos a comer. Pastor, ¿sabe qué? Aquí está algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Esa debería de ser la norma. ¿Qué es lo que está haciendo? Está sembrando. Lo que usted está haciendo es estar consciente del principio. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, y mayormente en el contexto a los siervos que están ahí sembrando la palabra del Señor constantemente. La manera de operar del apóstol Pablo, usted la ve en Filipenses capítulo 4. Esta es la manera, y esto pone en perspectiva, hermano, nuestro derecho y nuestra libertad. El derecho y la libertad, dice el versículo, en gran manera me gocé, dice en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi esperanza no está en la ofrenda, mi esperanza no está en el diezmo, mi esperanza está en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice el pasaje, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y ya sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia partió de Macedonia. Si usted reconstruye el viaje misionero del apóstol Pablo, él sale de Macedonia, entra a Acaya. ¿Y cuál es la primera ciudad que entra? Corinto. Salió de Macedonia, entra a Acaya, y dice Pablo, en el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. O sea, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Los hermanos de Filipo lo abundaron, que entra a Corinto y él dice, un 5 yo no quiero recibir. Yo tengo el lujo por los hermanos en Filipo de alterar mi derecho de apóstol. No tiene ningún problema. El apóstol Pablo no tiene cero problema. Pero hay una iglesia, la iglesia de Filipo, que está apoyando al apóstol Pablo a una nueva obra. Entra usted a una nueva obra, cero evangelio. Filipo está preparada. Filipo está preparada. Y el apóstol Pablo dice, partí de Macedonia. Dice, pues cuando aún dice, entré a Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Dice, pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa es una ofrenda, ese es un diezmo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, yo me pregunto, ¿por qué nosotros cuestionamos el diezmo? ¿Por qué cuestionamos lo que el apóstol Pablo está haciendo? Él no está desconectándose de una realidad, de un linaje de hombres de Dios en el Antiguo Testamento, sacerdotes, levitas. Él no se está desconectando. Él se está conectando. Porque Dios espera que los levitas, los hombres de Dios que proclaman el evangelio, vivan del evangelio. El diezmo no es necesariamente
una práctica legalista de la ley, no. Es un asunto que tiene que ver con Abraham y Jacob. Ellos diezmaron siglos antes que la ley fuese dada. Si los judíos, vea usted, si los judíos bajo el antiguo pacto podían dar 10% de sus ingresos, y no eran solamente 10%, en el año eran 3 diezmos. Si ellos podían dar eso bajo el antiguo pacto, ¿pueden los cristianos bajo el nuevo pacto hacer algo menos? ¿Debería de ser algo menos o debería ser algo más? Para nosotros el diezmo es solamente el comienzo, un punto de partida. Para nosotros el diezmo es solamente, ¿dónde vamos a comenzar? Aquí vamos a comenzar. Si ponemos nosotros en perspectiva, 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, lo que nosotros vamos a practicar es dar de gracia e iremos mucho más que un diezmo. Va a ir más allá. Porque es el agradecimiento de nuestro corazón. Es lo que va más allá. A los hermanos en Roma, el apóstol Pablo les escribe, y termino con esto, hermanos, porque no tenemos tiempo. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar, dice a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien una ofrenda para los pobres. ¡Oh! Macedonia, Acaya, Corinto. Aquí está Corinto, Acaya. ¿Qué es lo que está haciendo Acaya? ¿Sabe lo que está haciendo Acaya? Participando en ofrenda. Al parecer, alguien les enseñó a los hermanos la virtud y el privilegio de dar. Los hermanos no se quedaron con las manos cruzadas. Hermanos, una bendición enorme. Cuando Berea comenzó, hermanos, la iglesia recaudaba $270 al mes. ¿Quién come con $270 en California con 3 hijos y unos comen más que otros? Nadie. Cero. Pero yo recuerdo el desafío. El desafío en la iglesia es, hermano, yo voy a pastorear y el Señor va a ser fiel, y el Señor nunca me abandonó, nunca de los nunca. En momentos mis hijos estaban un poquito más flaquitos, pero no era nada de muerte, nada de que decir, wow, no, nada. Es más, lo necesitábamos. Pero el Señor nunca. Y el desafío fue, a medida que el Señor bendice, ustedes son responsables. Y la iglesia fue responsable. Por 7 años la iglesia me ha dicho, pastor, podemos subirle salario. Yo no quiero un 5 más, yo no quiero un 5 más. Yo no estoy acá por dinero. Desde el día 1, mi esposa y yo le damos gracias al Señor. Y esta es nuestra gloria. Esta es nuestra gloria. De que pudimos ver donde no había nada. Y hoy tenemos hombres que Dios está utilizando grandemente para la obra del Señor. Pero el apóstol Pablo está consciente. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos en 0, pero ya Acaya ya está haciendo lo que los filipenses hicieron. Dice que hicieron a bien una ofrenda para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Dice, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Ese es el orden. El orden ese es. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Hermano, este es el derecho ministerial. Ese derecho está ahí. Ese derecho debería de liberar a todo pastor y decir, si un hermano tiene problema con las Escrituras. Esto no es un asunto solamente lógico, esto es un asunto que tiene que ver con las Escrituras. Lo interesante, hermanos, es que la próxima ocasión que vengamos, vamos a ver lo que el apóstol Pablo hace con ese derecho. Él hace ese derecho y él se suelta de ese derecho.
Porque yo creo que todo ministro debe de estar preparado mentalmente a soltarse. Y soltarse sabiendo, hermano, que tiene una infraestructura a su alrededor que le permite poder soltarse de sus derechos ministeriales. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, yo quiero darte las gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Las Escrituras nos enseñan que la responsabilidad de una congregación es apoyar financieramente a los hombres de Dios. Y Señor, yo te agradezco, Padre bendito, por hombres, mujeres que buscan oportunidades de bendecir, buscan oportunidades de dar abundantemente. Señor, yo te alabo, te bendigo, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te doy porque en tus bondades, Señor, tú nos permites que podamos aprender y ser partícipes del Evangelio de Jesucristo. Te agradezco, Señor, porque formidables son tus obras. Hemos sido, Señor, altamente bendecidos. Y gracias, Señor, te doy porque la pregunta que tenemos para la siguiente reunión es ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo con ese derecho? ¿Qué es lo que hace? Yo te agradezco, mi Señor, por las instrucciones que tenemos, porque el ministerio es más que derecho. El ministerio va más allá de defender un derecho. La gracia de Dios en nosotros. Señor, yo quiero agradecerte, quiero alabarte, Señor, por lo que tú haces en Berea, a través de Berea. Señor, gracias te doy por el ministerio que tú, Señor, has desarrollado en tu iglesia. Señor, gracias porque, Señor, la bendición que nosotros tenemos, Señor, de poder dedicarnos, Señor, al ministerio de la palabra, dedicarnos, Señor, a la obra. Hombres, Señor, que están haciendo la obra del ministerio conjuntamente, Señor. Yo te alabo, Padre bendito, porque tú has sido increíblemente fiel. Y, Señor, qué privilegio más lindo para todos y cada uno de nosotros de poder pensar, Señor, en el privilegio de dar generosamente, dar de gracia, dar no en legalismo, sino, Señor, abundantemente. Y yo te agradezco, Señor, por la argumentación que el apóstol Pablo trata en este capítulo, porque nos libera. Porque en cierta manera podemos decir hay derecho, pero gracias, Señor, porque el apóstol Pablo no se queda solamente con un derecho. Hay una libertad increíble que debemos de entender y debemos de gozar. Versículo 12, instrumental. Versículo 14, instrumental. Es más, en ese pasaje Él nos habla del motivo de su corazón, el motivo correcto al hacer el ministerio, no solamente el derecho. Y yo te suplico, Señor, que podamos hacernos cita en la otra ocasión y poder regresar a este pasaje bíblico y poder ver, Señor, ese motivo que está en un ministro genuino del Evangelio de Jesucristo. Señor, alabo tu nombre, te bendigo, te doy gracias por todas tus bondades. Señor, gracias. Recibe tú, Señor, todo el honor y toda la gloria en tu iglesia. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén.